¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buen viernes para todos. Bienvenidos a la entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Hoy estas son las entrevistas que a mí más me gustan, porque es de uruguayos que viven en el exterior, que no tenemos la suerte de tenerlo tantos días por acá, pero que tienen una experiencia acumulada que los hace muy interesantes. En el caso de nuestro invitado del día de hoy, es alguien que además ha presentado hace algún tiempo un libro que recibí y que la verdad todavía no pude leerlo en el detenimiento que he querido. Se llama Un tango con el dragón, el libro, y hace referencia al impacto de China en el mundo, ¿no? Las relaciones con América Latina, la oportunidad que se presenta para Uruguay. Y vaya si esta semana, por lo menos a nivel internacional, hemos hablado de China, de un montón de cuestiones, sobre todo vinculado a la guerra comercial con los Estados Unidos. Nicolás Santo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Bueno, muy buenos días. A ver, si lo tengo que presentar, le tengo que decir al que está escuchando que la verdad nunca sintió a Nicolás Santo. Le estoy diciendo que vamos a hablar de China, pero vamos a hablar de Uruguay y el mundo. Vamos a hablar de un mundo que desconocemos, pero que es importante, que está en los primeros planos de las noticias internacionales. ¿Qué hace Nicolás Santo? ¿Qué es Nicolás Santo? Bueno, Nicolás ¿Cómo Santo, te diría, y no me gusta mucho hablar en tercera persona, pero te diría que Nicolás Santo es un uruguayo que bueno, se fue en el año 2011 del país en búsqueda de horizontes un poco más grandes que los que a veces presenta el Uruguay a China. Y desde ahí empezó un viaje que la verdad lo ha llevado, y cambio la primera persona, me ha llevado por algunas de las universidades más interesantes de China y del mundo. Pero formación Formación en abogacía. En abogacía. Porque como muchas abogado, veces se presenta como doctor, consultor de negocio, mira, emprendedor. Te voy a decir algo. Es decir, técnicamente mi título es doctor en Derecho por la Universidad de Montevideo, pero en el resto del mundo, doctor se le dice solamente a aquellos que cuentan con doctorados. Entonces, después de haberme presentado un par de veces como doctor en Estados Unidos o en China, me dicen, doctor, mirá que tenés un doctorado. Bueno, no. Soy licenciado en abogacía, esa sería la fórmula. Internacionalmente sería Internacionalmente, exacto. Entonces, hoy prefiero no decir cuál es mi profesión, digamos, o cuál es el título que tengo. ¿Pero cuántos años? 32. 32. Y en China desde el 2011, o sea que en China 2011. Te fuiste con 23 años. 23. A China. A China, a Beijing. O sea, no elegiste ir a, no sé. No, era una apuesta que, bueno, a Buenos Aires. Ya desde cuando era adolescente, había empezado a estudiar un poco de chino en el liceo, pensando que realmente el ascenso de China iba a transformar el mundo, y en aquel momento, la gente me miraba, estás loco. Era como que veías que el mundo iba hacia el péndulo de China. Totalmente. Yo te digo más cuál fue el momento eureka. Estaba leyendo El País un domingo, y había un artículo que hablaba de la visita de Hu Jintao, entonces presidente de China, al Congreso brasileño, donde decía que quería llevar el comercio bilateral los $100.000 millones. Y ese mismo día le dije a mi viejo, mira, tengo ganas de estudiar chino porque creo que el mundo va a ir por ahí. Voy a reconstruir. Vamos a dedicar unos minutos de la entrevista a reconstruir esto. 23 años, decidís irte a China. Correcto. ¿A hacer qué? A cursar una maestría en Derecho en la Universidad de Tsinghua. En parte gracias a una beca que obtuve de la propia universidad. O sea, hablaste con la Universidad de Montevideo y le dijiste, mira, la verdad, me interesa ir a China. Yo fue posterior a graduarme como abogado de la Universidad de Montevideo, es decir, ahí tenía que tomar la decisión si me quedaba acá o si me iba a hacer este máster, que siempre había sido la idea, poder hacer un máster en el exterior. Y algunos me aconsejaban, mira, mejor quedarte un añito acá, después andate, y yo dije, no. Me quiero ir ahora. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Y fíjate las consecuencias de esa decisión, que termino casándome con Angela Kim, que es mi esposa. Gracias a que está con nosotros acá, del otro lado del vidrio. Y termino conociéndola en la clase, porque éramos compañeros de clase. Si no hubiera ido ese año, que estuvo muy cerca de no ir, tal vez no lo hubiera conocido. Y llegás a China a hacer una maestría, un doctorado. Sí. La barrera del idioma, de la cultura. Todo, o sea, a ver, cuando se habla de un mundo totalmente distinto a este, y es el mundo oriental, y China como máxima expresión. Sí, y te agregaría una cosa más, la barrera del tamaño, ¿no? Porque las escalas en China son completamente diferentes. ¿Cuántos millones de personas en la ciudad donde viviste cuando te fuiste acá?
En Beijing hoy creo que son 30 millones de personas, o 20 millones, si no me equivoco. Saliste de 1,5 millones de Montevideo Exacto. a 20 millones. Pero ni siquiera te digo en la ciudad. En la universidad teníamos una cantina que tenía espacio para 10.000 personas comiendo en simultáneo. En la cantina de la universidad. La cantina de la universidad era para 10.000 personas. No, una cosa de locos, realmente. Sí. Y esa era una de las cantinas, ¿no? Porque había muchas cantinas. ¿Y después que terminas la maestría, el doctorado? Después que termino la maestría me surge una oportunidad muy interesante de ir a hacer un programa de investigación en Harvard sobre relaciones China-América Latina y cómo podíamos los latinoamericanos generar mecanismos para facilitar la atracción de inversión china hacia la región. Y la verdad fue un año fenomenal en el que logré construir un montón de redes de contacto interesantes, que son las redes que te dan las grandes universidades del mundo. Y estando allí, una noche estaba leyendo en la biblioteca el China Daily, que es el periódico que siempre leía desde que había llegado a Beijing, y me encontré con una oportunidad ofrecida por el gobierno de Foshan, una ciudad bastante desconocida del sur de China, que decía básicamente que estaba buscando extranjeros para que apoyaran a la ciudad en tareas de promoción de comercio y la inversión. Y conversé con un amigo mío chino, le pregunté, mirá, ¿viste alguna vez alguna cosa de esta? Me dice, la verdad que no. Yo tampoco había visto extranjeros trabajando directamente para el gobierno chino. Entonces dije, acá hay una oportunidad, vamos a prender el cartucho. Y ahora, así fue como llegamos después a Foshan. Ya veo que esta entrevista me va a quedar corta, yo ya voy avisando, me va a quedar corta la entrevista. Yo siempre pongo este ejemplo, y hay mucha gente que me insulta, me dice de todo, pero bueno. Yo digo, acá nos rasgamos las vestiduras y es terrible lo que pasa en Venezuela, porque la verdad es terrible. Y discutimos 8 veces en el Parlamento si es dictadura, no es dictadura, la posición del gobierno uruguayo. A mí, insisto, me parte el alma la crisis económica, política, social. Bueno, yo ya he expresado lo que pienso del gobierno venezolano y sobre todo de la tragedia del pueblo venezolano, que es el que está sufriendo de verdad. Ahora, nadie habla de China. Y vos fuiste a trabajar con el gobierno de China. A ver, estabas en Harvard, en la cuna de Estados Unidos. Y te salen para trabajar con el gobierno comunista de China. ¿Qué es el gobierno de China? Bueno, ese es un tema en el que de hecho uno estuvo pensando muchísimo estos días, justamente por todo lo que pasa con Venezuela. Y muchos amigos me dicen, bueno, ¿China es una dictadura o no es una dictadura? Y bueno, creo que hasta el propio Mujica lo dijo el otro día. China es una dictadura y eso es un tema que nadie lo puede discutir. Pero creo que hay niveles y niveles en ciertas cosas, ¿no? Porque el gobierno chino no es un gobierno que hambrea a su pueblo como el gobierno venezolano, que es una vergüenza global, ¿no? Entonces... Pero no, el rural chino no está hambreado. No, es un no pueblo... hay una mano de obra explotada por el gobierno. Yo no creo que sea así. Yo creo que realmente el gobierno chino cree en el desarrollo de su gente y en generar oportunidades para que su gente se desarrolle a través del estudio, a través del trabajo. Y de hecho, porque creo que esto excede a quien gobierna China desde el 49, que es el Partido Comunista Chino. Esto es inherente a la propia cultura china, valores del confucianismo que vienen de antes, ¿no? Entonces, creo que hay ciertos valores que no solamente son de China, sino de las culturas asiáticas en general, que ponen a la educación por sobre todo, que creo que distinguen a un país como China de lo que pasa en Pero se siente un clima de dictadura, es decir, ¿hay libertad, no hay libertad? Como extranjero uno siempre vive en una burbuja y en un círculo de privilegio, digamos, en el sentido que la experiencia que uno tiene con la cara blanca no es la misma que tiene un ciudadano chino siendo nativo de ahí. Como extranjero, la verdad que uno no siente que está en un clima de dictadura. Como extranjero, uno siente que está en alguna de las ciudades globales más importantes del mundo, que no paran de crecer, sea Shanghái, o sea Beijing, o sea una ciudad un poco más pequeña como Foshan. Y realmente tampoco uno escucha de parte de la población china que existe una disconformidad con el gobierno, porque en definitiva les ha permitido desarrollarse y convertir a China en un poder global de innovación como es hoy. Claro. ¿No? ¿Y conseguiste el trabajo? Conseguí el trabajo. Con el gobierno chino. ¿Y qué fuiste a hacer? Y fui a liderar un equipo de promoción de inversiones compuesto por extranjeros de distintas nacionalidades,
Con el objetivo, obviamente, de atraer inversión extranjera a la ciudad de Foyán, que se encuentra en el sur de China. O sea, esto es de ida y vuelta. Ellos no están solamente interesados en invertir en el extranjero, No. sino... Es que, de hecho, históricamente China ha sido un país receptor de capital. En los últimos años, en el 2014, en el 2015, si mal no recuerdo, por primera vez se convirtió en un país emisor de capital, exportador de capital, ¿no? Porque, bueno, hoy China es el segundo o tercer mayor inversor global, según las mediciones, ¿no? Cabeza a cabeza con Estados Unidos y Japón. Van 10 minutos 40 de entrevista y todavía no hemos hablado de lo que yo quiero. Que quiero hablar de la situación internacional que creo que a todos nos interesa, que la guerra comercial, qué está pasando, qué va a pasar. Pero no quiero dejar de preguntar por el relacionamiento Uruguay-China. Todo parece indicar que Uruguay perdió un tren con China. No sé si el tren volverá a pasar o no, pero pareciera haber existido en este periodo de gobierno un interés del gobierno chino de profundizar los lazos comerciales, las relaciones internacionales con Uruguay. Y Uruguay se vio medio que encorsetado con el Mercosur. El presidente Vázquez y Noboa habían puesto mucho énfasis en el relacionamiento, pero después se tuvieron que frenar porque el Mercosur, yo me imagino, esto lo estoy infiriendo, pero sí, me consta que hubo alguna conversación al respecto. Macri y Bolsonaro le han dicho de ninguna manera, olvídate. En aquel momento era Temer en Brasil, pero digo, le han dicho, olvídese, pero ni por las dudas le vamos a dejar que ustedes negocien un tratado de libre comercio bilateral con China. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué ves en el relacionamiento Uruguay-China como potencialidad para el futuro? Bueno, en primer lugar, creo que a veces concentramos todas las discusiones sobre posibles tratados de libre comercio con China, ya sea a nivel Mercosur o a nivel bilateral, ¿no? Y yo creo que las oportunidades que existen hoy de cooperación con China exceden un tratado de libre comercio. Yo creo que podríamos enfocarnos mucho más en atraer inversiones específicas en determinados sectores y creo que si atrajéramos, por ejemplo, una inversión en un parque de negocios binacional o en un parque de negocios China-Mercosur, como prevé, por ejemplo, el memorando de entendimiento que firmó el gobierno uruguayo con el gobierno chino para mostrar el apoyo a la iniciativa de la Franja y la Ruta, podríamos obtener resultados mucho más tangibles y menos polémicos, controversiales con el resto de los socios del Mercosur. A ver si ¿no? entiendo. Usted lo que dice, en vez de un gran acuerdo macro bilateral, pongámonos de acuerdo en hacer un parque tecnológico. Un parque de negocios para empresas chinas que quieran venir a instalarse en la región. O, si queremos poner otro ejemplo, yo le diría al gobierno chino, miren, hemos firmado este memorando de entendimiento, transformemos esto en acciones reales. Nosotros queremos una inversión china de $1.000 millones en el Uruguay y que sirva de modelo para el resto de los países latinoamericanos de lo que China puede hacer en América Latina, trabajando de manera seria, de acuerdo a estándares internacionales y demostrando toda esa experiencia que China ha logrado obtener en los últimos años. Ya vamos a ir a ese punto, pero antes, porque hay un interés chino por construir un puerto pesquero. En la zona del Cerro de Montevideo. Sí, estoy al tanto que... Y sin embargo, esa iniciativa genera un rechazo a nivel social, sí, porque dicen que viene a robarnos toda nuestra riqueza pesquera, que los barcos pesqueros chinos vienen con personas que son presos en su país y que por eso... ¿Cuánto hay de cierto y cuánto hay de fábula de eso? Y bueno, porque la inversión que se anuncia es muy importante. 200 millones de dólares. 200 millones de dólares. Yo creo, y de hecho hay empresas uruguayas involucradas también en la concepción del proyecto. Es una firma de ingeniería muy prestigiosa, ¿no? Así que no voy a decir el nombre para no hacer publicidad. Yo creo que hay mucho de estereotipo en este tipo de situaciones. Yo ni confirmo ni niego que quienes estén en ese barco sean presos chinos, porque no desconozco esa información, pero me suena el tipo de bolazo que se corre, porque a veces todo lo que viene de Asia da esa sensación de que es una cosa turbia de alguna manera, ¿no? Creo que acá la clave es evaluar cuáles son los antecedentes de la empresa en China, ¿no? Si la empresa en China es una empresa que es responsable desde el punto de vista ambiental, que ha trabajado de acuerdo a estándares globales, o si la empresa tiene operaciones en otros países y ha respetado los estándares que se han exigido, bueno, yo creo que tenemos que al menos darle la oportunidad de contarnos lo que quieren. En el caso contrario, no. Y es verdad que los chinos, también en el gobierno de Mujica se había hablado mucho, que los chinos estuvieron interesados en AFE, pero que habían puesto como condición, si yo me hago cargo, yo me hago cargo.
Sí. Yo pongo mis operarios, yo reparo las vías, yo manejo los trenes, yo los traigo, yo hago todo. A mí me dan 20 años la concesión de AFE, yo se lo dejo como nuevo. Sí. Bueno, pero lo manejo yo. Sí, eso es una realidad de ciertas inversiones de empresas chinas, sobre todo en el continente africano, ¿no? Que dicen, bueno, nosotros te damos las cosas llave en mano, queremos trabajar con nuestros obreros y hacer las cosas como las queremos hacer nosotros, no queremos lidiar con locales. Y bueno, obviamente que ese no es un modelo que a nosotros ni en la región nos sirva, porque nosotros queremos generar puestos de trabajo para nuestra gente, ¿no? Dicho esto, las propias circunstancias han obligado a la China a adaptarse a lo que le piden estos países. Y de hecho, un gran amigo mío, que es el director de la Agencia de Promoción de Inversiones Chilena, me contaba hace unos días que por primera vez una empresa china había ganado una licitación para construir una obra de infraestructura, no recuerdo si el metro de Santiago o un puerto, y es un hecho paradigmático. Esto es un cuento personal, y miro cuánto de entrevista para que no se nos vaya todo, pero yo estuve cuando se adjudicó la obra del Ferrocarril Central. El día que se abrieron los sobres y ganó el consorcio español uruguayo que bueno, finalmente va a desarrollar la obra. Y los chinos en realidad quedaron por el camino. Y estaban ahí. Sí, y te digo por qué quedaron por el camino, porque en la prensa circuló en su momento por la falta de cumplimiento de algún requisito técnico, ¿no? Sí. Y ahí está el problema que tienen muchas empresas estatales chinas a la hora de intentar expandirse globalmente, que con tal de ahorrarse, capaz que son los mejores haciendo vías de tren, pero con tal de ahorrarse $2.000, $3.000 de la firma de abogados que lo tiene que asesorar, pierden la licitación, porque por detalles tontos que subestiman, que no toman en cuenta, porque están acostumbrados a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Entonces ahí yo creo que va por dos lados la cuestión. Una, que las empresas chinas tienen que empezar a trabajar con ejecutivos internacionales y de acuerdo a ciertos estándares internacionales. Y dos, que a la hora de elaborar pliegos de licitación y demás, el propio gobierno uruguayo tiene que trabajar con materias en inglés y eventualmente mandarín también. ¿Y nos damos cuenta del potencial que tiene China? Mira, yo creo que paulatinamente estamos comenzando a darnos cuenta, pero así como te digo eso, también te digo... Hablando de nuestro principal socio comercial, ¿no? Por supuesto, nuestro principal socio comercial, pero como te digo eso, también te digo que creo que todavía hay un desconocimiento de los detalles, de quiénes son las grandes empresas que están hoy moviendo el motor de la economía china, ¿no? Y esto es importante porque a la hora de hacer trabajo de promoción de inversiones, nosotros tenemos que hacer un trabajo de apuntar bien con el rifle, ¿no? A quien queremos cazar. Y bueno, yo creo que hoy hace falta desarrollar una red de contactos calificada con empresas chinas, con ciertas empresas chinas en particular. Creo que hace falta contar con recursos humanos especialmente calificados para trabajar con China, para liderar proyectos relacionados con China. Y creo que hace falta también entrenar a esos recursos humanos uruguayos en el desarrollo de su inteligencia cultural, ¿no? De estar preparados para poder trabajar en un contexto culturalmente tan diverso al que estamos acostumbrados, ¿no? Y simultáneamente creo que así como los chinos se apoyaron en su momento en el talento y en las habilidades del equipo que yo lideraba, en el que habíamos miembros de país, de Inglaterra, de México, de Italia, de Uruguay por supuesto también, creo que nosotros también podríamos apoyarnos en el talento chino a la hora de venderle a China. Porque quién mejor que un chino que conoce cómo opera China, es decir, dónde están las deberíamos tener nuestros... Exacto, lobistas, vamos a decir, en China. Yo lo dije en la ocasión de la presentación del libro, incluso en el propio libro, y lo vuelvo a decir, yo creo que estaría muy bueno que ya sea empresas uruguayas o la propia Agencia de Promoción de Inversiones, Uruguay 21, contratara a un par de ciudadanos chinos, obviamente profesionales chinos calificados en el área de promoción de inversiones, y lo trajera para aquí, para Uruguay, y generar alrededor de eso una movida de marketing que los convirtiera en el orgullo de China y de todos aquellos que están mirando la relación China-América Latina, en el sentido de decir, bueno, mira, dos ciudadanos como que podría haber sido cualquiera de ustedes, vinieron a un país pequeño y se destacaron y son estrellas en toda América Latina. La guerra comercial Trump-China, ¿dónde termina? Bueno, ahí estamos entrando en aguas inexploradas porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Creo que es difícil hoy hacer una predicción de cómo va a terminar esto. Creo que
esta guerra, además de ser comercial, es tecnológica, en esencia. Y creo que más allá de que Trump sea el presidente de Estados Unidos, esta situación es estructural. Estructural porque el ascenso de China está moviendo las placas tectónicas del orden mundial y históricamente cada vez que ha habido un poder ascendente que desafía un poder establecido, se generaron algunos cortocircuitos. Yo creo que, mira, el ex embajador de Estados Unidos en China, Jon Huntsman, que además fue candidato presidencial, solía decir que China y Estados Unidos estaban unidos en matrimonio y el divorcio no era una opción, ¿no? Porque las economías estaban completamente integradas. Bueno, hoy, ¿es verdad eso que se dice que los chinos tienen todos los bonos de tesoro norteamericanos? eso es verdad, 100%. Eso no, entonces no Trump, es, ¿qué está no jugando? es La fake ruleta news. rusa está jugando. No es fake news. Pero al mismo tiempo, es decir, Estados Unidos es el principal socio comercial de China y, en definitiva, en las relaciones de compra y venta, quien tiene la sartén por el mango es quien compra, ¿no? Veamos qué pasará con estas últimas movidas. China ha devaluado su moneda y eso le permitiría... Menudo contragolpe, ese sí que no se lo esperaba. ¿Eso es un contragolpe? Trump, Claro, eso es un golpe... Para que la gente entienda, quizás no sabe mucho. Trump decidió incrementar el proteccionismo o incrementar las dificultades para que los productos chinos ingresaran a Estados Unidos, subiendo aranceles. Las empresas chinas que le venden a Estados Unidos tienen que pagar más impuestos. ¿Qué hicieron los chinos? Y devaluaron la moneda, que eso no sé qué impacto habrá tenido a nivel local, pero ciertamente al devaluar la moneda sus productos son mucho más baratos. Exacto. Entonces lo que Trump le subió por la vía de los aranceles impositivos, ellos lo bajaron reduciendo su moneda. No es para cualquiera. Lo hacemos acá en Uruguay, es una crisis. Bueno, y se empiezan a generar un montón de... porque, a ver, China tampoco se la lleva de arriba, porque si bien tal vez logra esquivar el impacto de las barreras arancelarias que pone Estados Unidos, el resto del mundo también lo mira como, che, pero para un poquito, acá hay que jugar por las reglas. Si me vas a hacer esa pizarreada... Sí, porque no es que devalúa solo para Estados Unidos, devalúa para mundo. todo N. Exacto, y Europa lo mira con atención. Y el sudeste asiático, bueno, también lo mira con atención y además, entre países del sudeste asiático y China también hay ciertas rispideces, ¿no? Con Vietnam, con Filipinas. Bueno, de hecho hubo algunas manifestaciones, y bueno, por ejemplo, hoy en Hong Kong, es decir, que es una región administrativa especial de China, se está viendo una situación un poco compleja y bueno, tengo amigos en Hong Kong que creen que el tema se ha ido un poco de las manos, ¿no? Empezó con alguna protesta chica y bueno, hoy es un problema real para... ¿Taiwán para es la razón China. por la que no se acuerda China-Mercosur? Bueno, Paraguay no tiene relaciones diplomáticas con la República Popular China, las tiene con Taiwán, pero creo que esa no es la razón por la cual no se arregla un acuerdo entre China y Mercosur, porque en definitiva el impacto económico de Paraguay en la relación es menor. Creo que acá hay temas estratégicos más importantes, hay intereses comerciales muy poderosos, tanto en Brasil como en Argentina, que tienen naturalmente un poco de miedo, ¿no? De que China nos dé el abrazo del oso, ¿no? Que venga y nos asfixie. Y nos asfixie. La bola de cristal no la tiene nadie, pero creo que vale la pena. Y de las últimas, siempre se dijo, no sé si figuradamente, yo creo que hasta ahí un poco de... una frase un poco despectiva, ¿no? Esto de América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos y Estados Unidos. ¿Los chinos lo visualizan eso? O sea, ¿hay un poco de geopolítica en el interés chino en desembarcar en América Latina? Definitivamente. Yo creo que lo mejor que le puede haber pasado a América Latina es haberse convertido en una región, por decirlo de alguna manera, en disputa. En disputa en el sentido de que lo que China está haciendo en la región, que es invertir y comprar, le ha hecho a Estados Unidos abrir los ojos y decir, bueno, acá vamos a tener que hacer algo, porque si no se nos van a instalar en lo que era nuestro patio trasero y eso nos va a generar alguna dificultad. Entonces creo que esta situación de guerra comercial debería, en mi opinión, tener impactos positivos para la región, a pesar de lo que dicen muchos analistas, no tal vez por aquello que digamos, que reflejan los datos, pero sino por aquello que uno percibe que son las oportunidades que se pueden generar a raíz de esto, ¿no? Porque yo hoy veo que al producirse un desacoplamiento de las economías de China y Estados Unidos, así como China empieza a mirar para su barrio, Estados Unidos también va a mirar para el suyo. Y creo que, mire, una de las mayores desgracias que le ocurrió a América Latina en la última década fue el día que el Mar del Plata, Chávez, entonces presidente de Venezuela, dijo, al carajo
contra el área de libre comercio de las Américas en aquel momento, que iba de Tierra del Fuego hasta Alaska. Creo que eso fue una gran pena que no se concretó y que no se continuó estudiando, al menos porque, bueno, hoy el mundo va hacia bloques integrados por región. Y ahora, ¿se puede estar bien con Dios y con el diablo? ¿Se puede estar bien con...? Bueno, mira, no importa a quién considere uno Dios y a quién considere el Sí. diablo, pero ¿se puede estar bien con China y Estados Unidos? Yo creo que no solamente se puede, sino que se tiene que estar bien. Y como dijo el primer ministro de Singapur hace un mes atrás, China y Estados Unidos no pueden obligar a las naciones pequeñas a elegir bandos. Y nosotros tenemos que afiliarnos a esa posición del gobierno de Singapur y, bueno, en definitiva, ser pragmáticos, porque como decía Deng Xiaoping, el gran transformador de China, no importa de qué color sea el gato, si blanco o negro, lo importante es que caza ratones. Nicolás Santos, le agradecemos por su presencia. Y bueno, cuando ande de nuevo por Uruguay lo vamos a volver a recibir. Con mucho gusto, la teníamos pendiente esta y, bueno, me quedo contento que la pudimos hacer. Sí, que habíamos estado la otra vez, nos había sido un poco esquiva, pero bueno, en esta oportunidad lo pudimos concretar y fue realmente un verdadero placer. Bueno, muchas gracias por la invitación. Con ustedes nos reencontramos el próximo lunes en una nueva entrevista 930. Que pasen bien, chau, chau.